Buenas noches con todos. Sean todos bienvenidos a este taller educativo organizado por Ciencia de Datos Ecuador. Gracias por conectarse. Bueno, veo que hay muchas personas de diferentes países. Bienvenidos de Bolivia, bienvenidos México, bienvenidos Argentina, bienvenidos Colombia, bienvenidos Perú. Sean todos bienvenidos a esta tarde-noche educativa. Mi nombre es Jefferson Vázquez y les doy la más cordial bienvenida a este taller, Diseñando Gráficos Elegantes con ggplot 2. Esperamos de esta manera poder aportar al desarrollo de capacidades a la sociedad. Este curso será dictado por el ingeniero Ángel Sandoval, máster en análisis y visualización de datos masivos. Actualmente, el ingeniero Ángel Sandoval trabaja como especialista de síntesis macroeconómica en el Banco Central del Ecuador. Es especialista y mentor en temáticas vinculadas con las estadísticas multivariadas, diseño de experimentos, minería de texto, aprendizaje automatizado y elaboración de dashboard. Agradecemos a Ángel por su tiempo y predisposición a compartirnos su conocimiento. Antes de comenzar, vamos a darles algunas indicaciones. Principalmente es en el tema de las dudas que puedan surgir respecto al taller y al tema que se va a impartir. Todas las dudas, por favor, colocarlas en el chat. De vez en cuando abriremos espacios para ir respondiendo estas dudas, pero quédense tranquilos que todas las dudas serán resueltas. ¿Listo? Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a continuar. Adelante, Ángel, y muchos éxitos. Y mi amor, en realidad acabo de llegar. Voy a ver a mi bebita después de un día que no la he visto. Bueno, valga la oportunidad. Por favor, mantengamos los micrófonos apagados, más que todo para el correcto desarrollo del taller. Cualquier duda que ustedes puedan tener, ya saben, por favor, vamos a escribirlas en el chat y así vamos a proceder. Listo. Ángel, por favor, bienvenido. Ángel, ¿me escuchas? No se te escucha, Ángel, por favor, hay que encender el micrófono. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, ahí sí te escuchamos, Ángel. Ya. Listo, buenas noches. Mil disculpas. Perdón que no encienda la cámara, estoy teniendo inconvenientes. Enseguida nuestra dinámica, ¿qué les ha parecido? Bien, pero eso no quita lo que se pueda dar normalmente el taller del día de hoy. Antes de empezar, quiero compartir ya directamente el script con ustedes que vamos a utilizar el día de hoy. Sí, en este momento voy a cargarle en el chat del grupo, ¿bien? Listo, lo acabo de cargar en este caso para las personas que quieran seguir el código de lo que vamos a tratar. Bien, dado el tiempo corto que tenemos para este taller, vamos a ir directamente al RC a ver lo que sería el taller del día de hoy. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si, por favor, logran visualizar el RC? Listo, Ángel, se puede ver, ¿no? Ya, listo. Se dejó de compartir. Un momento que tengo varios abiertos. Un poquito. Perfecto. Bien. Voy a explicar nada más en qué va a consistir el taller del día de hoy. Sí, me voy a saltar el tema de ver un poco la teoría, sino vamos ya a centrarnos específicamente a cómo realizar los gráficos ya dentro del RC. Para ello, nosotros nos vamos a enfocar en tres aristas principalmente, ¿sí? La primera arista va a ser cómo importar nuestra base de datos, la segunda, cómo resumirlo la información, y la tercera ya esencialmente nos vamos a centrar a la elaboración
de gráficos. Las dos primeras aristas las voy a dar brevemente, dado que no sería objeto del taller, pero estas dos aristas lo vimos la semana pasada en un taller gratuito, ¿bien? Entonces les voy a explicar con qué base de datos vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar con las bases de ser bachiller, ¿sí? Estas bases de ser bachiller en el contexto ecuatoriano, pues evalúa el desempeño académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato. Sí, entonces estas bases son de acceso público. En este caso acá tengo el link, lo realiza el Instituto de Evaluación Educativa INEVAL, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? Vamos nosotros a descargarnos la base, esta base de ser bachiller, y la vamos a cargar al R, pero lo vamos a hacer mediante un código, ¿sí? El código es bastante sencillo y lo vamos a hacer en 3 pasos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría la descarga de esta información? Bien, acá tengo esta información, las evaluaciones son por año, entonces voy a trabajar con la información 2018-19. Tengo en varios formatos. En este caso, voy a seleccionar el formato .sat que correspondería al programa estadístico SPSS, ¿sí? Bien, entonces acá yo tengo la opción de descargar, ¿sí? Pero nosotros como lo vamos a hacer mediante código, no de forma manual, yo necesito copiar en este caso una URL, ¿sí? Es básicamente el link de internet a la que estaría anclado a la descarga de esta información. ¿Cómo tengo esta URL? ¿Sí? Entonces doy un clic derecho en la opción que yo necesito descargar y voy a la opción donde dice copiar dirección de enlace, ¿sí? Voy a copiar esa dirección y la voy a pegar en el R. Listo. Me confirman si están viendo en el R, ¿verdad? Sí, Ángel, estamos viendo tu pantalla. Ya. Listo. Para proceder a descargar, el primer paso que yo debo establecer es un directorio de trabajo, un seteo, ¿sí? Entonces, este directorio de trabajo, yo voy a crear un archivo temporal. Sí, voy a asignar un objeto que se llame temporal. Este temp file no me va a exigir ningún parámetro adicional, ¿sí? Bien, ejecuto. Voy a ver qué tiene este temp. Sí, y miren, lo que me está diciendo es que se ha creado un archivo dentro de mi carpeta temporal. Sí, esto es normal dentro de mi computador. Nosotros, en los procesos normales que hace el computador, se genera una carpeta de archivos temporales. Entonces, si ustedes quisieran acceder a este archivo temporal, basta con en el buscador darle porcentaje temp, porcentaje, ¿sí? Y ustedes acaban de acceder, le doy un clic, van a acceder a todas las carpetas que en el funcionamiento normal de su computador ha ido creando. A veces esto suele llenarse, ¿no? Y por eso también la máquina se vuelve un poco lenta, posiblemente tengan varios archivos temporales que no significan nada para ustedes, ¿bien? Una vez que yo he creado este temporal, al final dice, mira, tu archivo se va a descargar con este nombre. Si yo vuelvo a ejecutar nuevamente esa función temp-file, el archivo va a ir cambiando nuevamente. Una vez que ya he especificado eso, voy a proceder ya normalmente a la descarga. Sí, el comando que me permite realizar esa descarga en ese directorio en específico es download.file. ¿Sí? Acá me va a pedir ¿Perdón? Aprovechando, te decía, los chicos piden si les podemos compartir la base, el link. ¿Podrías pasarles? Ah, sí, claro, claro. Bien, en este caso, si quieren explorar, pero ya como les pasé el código, en este caso ya tendrían ahí, ¿no? Acabo de compartir en el chat. Bien, listo. Voy a cambiar. Bien, acá me va a pedir dos parámetros esta función. El primer parámetro es una URL, ¿sí? Acá es donde yo voy a ingresar la URL que he copiado desde la página de Ineval, ¿sí? Esto lo pongo entre comillas. Sí, y el siguiente parámetro ya es el nombre de la base con la cual se va a descargar. Bien,
¿Cuál es este parámetro? Sí, este parámetro se llama desFile, ¿sí? Bien, este parámetro desFile acá me va a pedir mi nombre del archivo. Mi nombre del archivo temporal se llama file 4314A05. Pero adicional a este nombre siempre es importante especificar la extensión del archivo. Entonces acá voy a crearme un paste que va a contener mi temporal, ¿sí? Mi nombre temporal. Adicional a eso, yo le voy a unir la extensión de mi archivo que estas bases están zipeadas, ¿sí? Entonces, esos son los únicos parámetros que me piden. Ejecuto el comando. Normalmente, miren, se está conectando a las bases de Inneval y me está descargando esa base ser bachiller. Y listo, me ha descargado. Entonces, una vez que ya pues me ha descargado, ya lo que tengo que hacer es básicamente importar mi archivo. Sí, para eso vamos a ir activando ya librerías que vamos a utilizar en el taller, ¿sí? El primero va a ser, se llama Forange, ¿sí? El Forange me permite abrir archivos en extensión Stata y SPSS. Voy a activar otra de librería con la cual voy a resumir la información que se llama dplayer, ¿sí? Otra librería que voy a activar en este caso va a ser ya propiamente el de gráficos, ¿sí? ggplot2. Me parece que con esas tres estaríamos bien, ¿sí? Una cuarta librería que voy a utilizar es para transformar mis gráficos estáticos a interactivos, va a ser el plot. Bien. Listo. Con esas cuatro creo que estaríamos bien para trabajar. Entonces, una vez que yo haya descargado mi archivo y lo van a confirmar si ustedes en su computadora cuando vuelvan a ejecutar el código acceden a la ruta que me está dando mi objeto TEM, ¿sí? Entonces, bien, eh, para la importación le voy a llamar dataset, ¿sí? Mi objeto a importar. La función para importar archivos SPSS de la librería Foreign se llama read.spss, ¿sí? Bien, acá esta función me va a pedir esencialmente un parámetro, ¿sí? Ese parámetro va a ser la extensión donde está mi archivo. Adicional a eso, pues me va a pedir la extensión. Habíamos dicho que este archivo se encuentra zipeado, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer a lo mejor algo diferente a lo que ustedes acostumbran al momento de realizar la importación, ¿sí? Es descomprimir ese archivo mediante código. Entonces ese primer parámetro para descomprimir voy a utilizar el comando unzip. Sí, este unzip me va a pedir la ruta donde está guardado mi archivo, adicionalmente el nombre del archivo, ¿sí? Entonces recuerden que en la dirección con el nombre del archivo y la extensión lo había puesto en el parámetro desFile, ¿sí? Entonces vuelvo a copiar nuevamente, eso lo pongo dentro de unzip, listo. Ese sería mi primer parámetro para importar la base. Esto no entro mucho a detalle dado que no hace parte del taller de hoy, pero aún así les menciono algo importante, cómo descargarte directamente de internet. Otros parámetros esenciales que tiene este parámetro read.spss es transformable a un data frame y en el caso de una base en SPS es que esta está construido con etiquetas, ¿sí? Muchas variables tienen etiquetas y se la reconoce como tipo factor y en este caso voy a especificar que me cargue con esas etiquetas, ¿sí? Ejecuto un momentito, déjame ver. Me ha salido un pequeño problema. Déjenme ver, creo que el temporal se me cambió. Vuelvo a descargar nuevamente. A ver, no me está reconociendo el ANSI.
Un momentito, voy a acceder a mis temporales a ver qué me está pasando con ese archivo, ¿sí? Que no se me está descomprimiendo. Ok, disculpas un momentito, ¿sí? Bien, estoy accediendo a mi carpeta temporal y estoy accediendo a buscar mi archivo RT. Creo que esos son los problemas de replicar el código en este momento, ¿sí? Sí, voy a descargarlo normalmente, ¿sí? Para realizar la importación desde ahí. Si alguno que esté replicando el código les sale el mismo error, por favor, coméntenmelo, ¿sí? Ya, bueno, voy a cambiar en vista de este pequeño error. Me he descargado la base de datos, ¿sí? En este caso estaría en la carpeta de descarga, ¿sí? En este caso voy a cambiar la ruta, ¿sí? Para importarlo desde ahí, para proceder. Sí, voy a utilizar otra opción. En realidad el código podrían comprobarlos en su casa si funciona de esa manera, ¿no? No sé en este momento qué pasó con mi compu que me generó este problema. Bien, cambiando solo voy a utilizar la librería Haven, sí, para realizar la importación de esos mismos datos, ¿sí? La lógica básicamente seguiría la misma. Bien, voy a abrir este archivo, sí, y explicarles. Este archivo, como les había comentado, es la evaluación de ser bachiller, que generalmente se evalúa a los chicos que están terminando el colegio. El colegio. Sí, Mónica Martínez dice que el código sí le ha funcionado. A lo mejor sea algo que tiene mi computador, ¿sí? Bien, entonces estas bases de datos sí contienen información de dos grupos poblacionales, ¿sí? Por un lado están aquellos chicos que están terminando el colegio y les sirve esta evaluación como nota de grado, pero por otra parte está estudiantes que terminaron el colegio, el sistema educativo y necesitan seguir sus estudios, la educación superior y en este caso necesitan. Ángel, no se te está escuchando, no sé si tal vez se te apagó el micrófono. Bueno, esperemos un momento nada más. Ahorita se reconecta nuevamente Ángel. Y bueno, de paso y aprovechando esta oportunidad, les comento que sí, esta información se les enviará posteriormente por correo electrónico. De igual forma, les comento que este taller se está compartiendo a través de Facebook y posteriormente tal vez lo pueden revisar también dentro de nuestra red social como Ciencia de Datos Ecuador. ¿Listo? Ricardo Estrada, un favor especial.
Sí, buenas noches. Por favor, esperemos nada más un minutito. Se están reconectando el profesor. Ricardo Estrada, tal vez usted me puede escuchar. Por favor, ayúdeme pasando el host a mi nombre, por favor. Como el profe se desconectó, estamos ahorita pasándolo. Claro, claro, pues, ni cuenta me había dado. Ok, ya te lo paso. Estamos de vuelta, Jeff. Listo, Bueno, perfecto. buenas noches, disculpen, sufrió un apagón en todo el barrio, pero fue de inmediato regresó, no, perdón. Listo. Bien, continuando, ¿no? Les estaba enseñando la base de datos, ¿no? Esta base de datos se encuentra a nivel de microdatos, ¿sí? Entonces, tengo las evaluaciones de cada uno de los chicos por institución educativa. Sí, básicamente en este periodo, año lectivo 2018-19, se evaluaron 500,000 personas, básicamente. Sí, esto lo tengo por tipo de sostenimiento, que en el Ecuador tenemos cuatro, lo que sería fiscal, particular, municipal y fiscomisional. Tenemos el sexo, el área donde estaría ubicada la institución educativa, si es rural, urbana, la autoidentificación étnica del estudiante, si tiene alguna discapacidad. Y pues continuando tenemos variables ya propiamente o resultados de la evaluación. Tenemos un índice socioeconómico que se construye a partir de una encuesta. Tenemos una nota de grado que había mencionado que es la variable INEP. Esta nota va de 4 a 10 puntos. Tengo otra variable. Esta variable para las personas que deseen hacer algún tipo de investigación en el ámbito educativo. Listo, acá esta nota pues va a ir de 400 a 1000 puntos. ¿Sí? Esta variable es la que va a decidir o va a tener bastante influencia en el ámbito educativo. Bien, listo. Adicionalmente tengo las evaluaciones en 4 materias: matemáticas, lenguaje, ciencias y estudios sociales. ¿Sí? Entonces, para no demorarnos tanto en esta explicación, procedería a sacar 2 resúmenes de información a partir de los cuales yo voy a elaborar un gráfico. Bien, entonces el primer resumen va a ser ver las brechas educativas por tipo de sostenimiento, ¿sí? Para ello yo voy a utilizar la librería dplayer. Entonces, bien, voy a llamar a mi base, voy a digitar un pipe, que es en este caso para continuar una secuencia de códigos o funciones. Entonces, las funciones que me permiten hacer esta agrupación de los datos o resúmenes de información es el group by. El group by, acá voy a declarar las variables de tipo cualitativos que quiero resumir. En este caso quiero resumir el sostenimiento, ¿sí? Y el siguiente comando es, ya chévere, vas a agrupar por sostenimiento, pero ¿qué quieres hacer o qué variables quieres agrupar? Entonces acá utilizo el summarize. Dentro del summarize me va a pedir esencialmente parámetros, ¿sí? ¿Cómo quieres que se llame tu variable a agrupar y sobre qué variable vas a hacer el cálculo? Así funciona normalmente el summarize. En caso de que necesiten, un poco esta explicación, podrían acceder a nuestra página y ahí ver el taller que se dictó la semana pasada de cómo realizar resúmenes de información. Bien, pero acá yo voy a hacer una derivación de este summarize, ¿sí? Voy a utilizar el summarize it con condicionales. Voy a decir todas las variables que en la base de datos me identifiques como numéricos, vas a realizar ese summarize, ¿sí? Bien, me confirman por favor si están viendo la página, perdón, la pestaña del R, ¿sí? Antes de continuar, a veces no se sabe compartir. Estamos en la pestaña Untitled 1. Ah, ya, chévere. Entonces, si me tenía que... A ver, vuelvo a compartir. Ahí sí estamos viendo el R, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, Sí, listo.
Entonces, miren, acá lo que yo necesito hacer, bueno, de entrada voy a decir que acá va a salir un error, ¿no? Y ya vamos a ver algo importantísimo, ¿sí? Entonces, acá nosotros debemos, o yo voy a decir todas las que sean numéricas, que ese es el primer parámetro. Sí, a esas vamos a aplicarles una función de suma, ¿sí? Esto no me voy a, como había dicho, no me voy a centrar mucho, ¿sí? Entonces, perdón, de media, ¿sí? Voy a sacar las medias de todas las variables que encuentre eh, de tipo numérica, ¿sí? Siempre es importante, en este caso, declarar que mi base tiene datos perdidos, ¿sí? Por si acaso. Y listo. Esto necesito resumirlo. Sí, voy a ponerlo solo resumen 1. Ya. Un momento. Está procesando en este caso R. Creo que se me ha colgado. Ángel, mientras tanto, Giorgio Carrillo nos pregunta para qué son los puntos en los espacios vacíos. Claro. En este caso, ¿me podrías decir en qué línea estás viendo esos puntos vacíos? ¿O en qué parte te referirías? Listo. Un momentito. Sigue procesando. Falta cerrar el paréntesis, por eso no está corriendo el summarize. Gracias. Sí, correcto. Sí, tienes toda la razón. Listo. Miren, tenía un error. Lo que menciona es que me olvidé de cerrar un paréntesis. Correcto. Entonces, básicamente acá, miren, me ha resumido ya el tipo de sostenimiento por una variable que se llama now, ¿sí? En este caso, yo lo que necesitaba también es el resumen por las variables de tipo numérico. En este caso, sucede que al momento de importar, siempre es bueno explorar mi base de datos y es el error que les había comentado, ¿verdad? En este caso, las variables que deberían ser numéricas, el R las está reconociendo como tipo factor. Entonces, necesitamos hacer ciertas depuraciones a las bases antes de empezar a trabajar. Listo. Entonces, voy a realizar esas transformaciones. Sí, voy a realizar esta base. ¿Cómo puedo explorar mi base? Esto en realidad lo vimos la semana pasada. Podría ser uno de esos, darle un str, ¿verdad? De la base y en consola me van a presentar el tipo de dato de las variables. En este caso, miren, las variables que yo necesito que sean de tipo numérico están como tipo factor. Entonces yo necesito hacer esas transformaciones a mi base antes de realizar un resumen. Bien, en este caso voy a llamar dataset R nada más de procesamiento, no sé, se me ocurre un nombre. Bien, ya este dataset yo voy a crear variables, sí, un mutate, pero voy a utilizar un mutate add que me sirve para trabajar con vectores. Sí, esto no les explico mucho, como decía, dado que lo vimos la semana pasada, ya cuando entremos a los gráficos, ahí sí voy a ir paso por paso, ¿bien? Entonces acá en vectores yo voy a ingresar todas las variables que necesito transformarles a numéricas, ¿sí? Todas absolutamente las que sean necesarias, en este caso, solo por ejemplo, creo que podríamos quedar ahí y listo. A esta voy a aplicar una función de transformación, ¿sí? Que voy a decir que les transforme a numéricos. Bien.
Listo, me ha transformado y el siguiente resumen, pues voy a hacerlo de dataset-r. Si vuelvo a ejecutar nuevamente y miren, ahí sí ya tengo el resumen por todas las variables de tipo numéricas. Bien, acá miren, tengo una opción, un NA, un dato perdido, que en este caso se debe a que en la base no han logrado identificar esa institución, a qué tipo de sostenimiento pertenece, y veo que en algunas de las variables también tiene perdidos. Entonces una opción sería eliminar esa variable. Bien, en este caso voy a eliminar, perdón, esa opción, ¿no? Voy a eliminar todo lo que sea diferente de valores perdidos, que sería con diferente is.na, ¿sí? Del TP sostenimiento. Listo. Entonces, miren, recién tengo mi resumen para poder yo realizar los gráficos. Entonces, bien, a partir de acá, sí vamos a ir viendo paso a paso cómo realizar la elaboración de los gráficos. Al final de la clase, en caso de que tengan dudas respecto a estos resúmenes de información, pues lo podemos ir viendo. Bien, entonces, bien, centrémonos ya en elaborar gráficos. Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar la librería ggplot2. Entonces, lo primero que necesitamos para construir nuestro ggplot es establecer nuestra función para elaborar el gráfico, ¿sí? Esta función se llama ggplot. ggplot. Bien, dentro de este ggplot, un parámetro esencial es especificar mi data de donde yo voy a partir a resumir mi información. En este caso se va a llamar resumen 1. Así lo he llamado. Seguido de esto, yo dentro de esta función ggplot puedo establecer el parámetro del contenedor. Esta parte del contenedor es muy importante dado que acá nos va a decir los ejes que va a contener mi gráfico. Entonces, esa función del contenedor se llama AES, ¿sí? Dentro de este AES yo especifico, ¿sabes? En un plano cartesiano tengo X y Y generalmente para la elaboración de gráfico. Entonces, yo aquí digo, ¿qué va a estar representado en el eje X? Va a estar representado TP sostenimiento, sí. Me va a pedir qué necesitas en este caso declarar en un eje Y, ¿sí? En el eje Y, en este caso voy a especificar la variable INE, ¿bien? Entonces, miren, solo voy a ejecutar hasta ahí el código, ¿sí? Porfa, me confirman si están viendo la parte derecha que se habilitó la pantalla del plot, donde nosotros vemos un plano cartesiano básicamente de dos ejes, ¿sí? Donde es lo que yo he declarado en ese contenedor. Por un lado tengo particular y por el otro lado tengo el INE, ¿sí? Solo es un ejemplo del tipo de gráfico. Bien, entonces acá ya centrándonos un poco en teoría de elaboración de gráficos, viene la cuestión, ¿sí? ¿Qué gráfico se va a acomodar a mis datos? Esa sería la primera pregunta. En este caso, recordemos que ningún gráfico va a ser bueno o malo, solo tengamos en mente que tratemos de hacer lo más sencillo posible un gráfico y que nos muestre toda la información de nuestro resumen que tenemos. Acá tenemos varias opciones de gráficas. Cuando nosotros tenemos una variable cualitativa y una variable cuantitativa, en este caso, creo que lo mejor y dado el tipo de datos sería realizar un gráfico de barras, ¿verdad? Entonces, para yo realizar y darle contenido a esto que estamos viendo en pantalla, necesito decirle, realízame un gráfico de barras. Para eso nosotros vamos a darle un más. Este más significa que la línea de código de este ggplot va a continuar. Ya más adelante vamos a ir viendo y modificando cada una de las partes del gráfico, ¿bien? El siguiente comando es especificar qué tipo de gráfica necesito. Para ello yo utilizo Geom. Cuando yo digito solo Geom, ustedes van a ver que me muestra todas las posibles opciones de gráficos que yo puedo realizar con el ggplot. Entonces miren, tengo el Geom Area, Geom Bars, GeoBoxPlot, tengo de curvas, densidades, histogramas, de líneas, inclusive tengo un gráfico de mapas.
que por el tiempo no creo que logremos verlo. Entonces, miren, acá en el Geom está todos los gráficos que yo puedo realizar. En este caso voy a utilizar un GeoMBars. Bien, dentro de este GeoMBars, el único parámetro que me va a pedir es en este caso si la escala deseo dejarla original o deseo realizar alguna transformación, por ejemplo, el logaritmo de la variable INEP. Pero en este caso deseo dejarle originalmente sin ninguna transformación. ¿Y cómo hago eso? Con el identified, ¿sí? Esto quiere decir que no va a realizar ningún tipo de transformación a mi variable. Vuelvo a ejecutar nuevamente para ir viendo, perdón, creo que me equivoqué, identity. Sí, es identity. Listo, perdón, me equivoqué ahí. Es identity. Entonces miren acá, una vez que ya especifiqué, en este caso que quiero realizar una gráfica de barras, pues ya se me presenta, ¿no? Ya tengo mi gráfica de barras, pero acá viene una cuestión. Otra pregunta importante en la elaboración de gráficos. Un gráfico, habíamos dicho, debe por sí solo darnos toda la información. En este caso, yo no puedo todavía decir en realidad a qué se refiere este gráfico. Solo por ahí veo en el eje Y que dice INEP, en el otro dice TP sostenimiento. Si esto lo presento a otras personas externas sin conocer la base de datos, pues no va a saber interpretar este gráfico y no va a saber a qué se trata. Y claro, por el otro lado, también estaría en este caso darles colores a las barras, ¿verdad? Entonces acá también ya viendo una cuestión ya en la teoría, que un gráfico por un lado debe tener la parte funcional, por sí solo explicarnos todo. Por el otro lado también sí es muy importante la parte estética. Claro, más se prioriza la parte funcional. Pero en este caso vamos a ir viendo un poco a la parte estética del gráfico y vamos a ir respondiendo creo que algunas preguntas de los que vi en el chat, ¿sí? Entonces, miren, el primer parámetro a modificar dentro de este gráfico, pues va a ser darles un color, ¿sí? ¿Cómo damos colores? Para eso yo tengo una función que se llama geom color, ¿sí? De columnas. Entonces, acá a esas columnas yo voy a darles un color con la opción fill. Entonces, acá los colores en R funcionan tan simples como simplemente digitar el color en inglés, red, se me ocurre, ¿sí? Ejecuto y listo. Claro, estéticamente el rojo en realidad es bastante llamativo y generalmente eh, representa algo malo, ¿verdad? Un color rojo. Entonces, acá es solar, por ejemplo, pero vamos a dar colores más estéticos, ¿sí? Entonces, acá como damos colores más estéticos a los que por defecto nos daría el R solo con los colores que nosotros digitamos. Por ejemplo, blue. Ese color a lo mejor es muy intenso, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir viendo cómo darle colores un poco más estéticos. ¿Sí? Me confirman si están viendo la página de internet, ¿sí? Se ve, don Ángel, se ve. Ya. Listo. En este caso, en internet simplemente voy a digitar colores HTML, ¿sí? Digito eso y me van a desplazar muchísimas páginas de colores. En este caso, por defecto, voy a dar en la primera página. Y me voy a ir a la opción de tab. Bien, miren acá, y en general varias pestañas de colores o versiones, ¿no? En este caso he seleccionado esta nada más por el ejemplo, pero cuando ustedes vayan a una página de internet, miren, van a tener lo que se trabaja en Excel, ¿no? Con colores RGB, rojo, rojo, amarillo y azul, ¿sí? O cuando ingresemos o le demos un clic a ese código que incluye el numeral, lo copiamos. Sí, lo copiamos y reemplazamos en lugar de ese blue, ejecutamos y miren pues ya tenemos un color un poco mejor, digámoslo así, ¿sí?
Entonces ahí ustedes pueden ir seleccionando diferentes colores acorde a su acomodo. Bien, algo estético también, y en lo personal, a mí no me gustan esas cuadrículas que están detrás del gráfico de color gris, ¿sí? Entonces acá nosotros también podemos modificar esos ejes con el comando tem. Si cuando ustedes digiten tem, se les va a desplazar opciones de esa cuadrícula. Por ejemplo, solo por ponerles el ejemplo, voy a dar tem get. Listo, no sé, no, a ver, déjenme ver otro tema. El tem dars. Sí, si vieron cuando ejecuté ese tema dars, pues el contenedor se puso más oscuro, ¿sí? Entonces, si yo voy cambiando el temp, voy a ver otro, a ver si a lo mejor igual cambia, mire, igual cambió el tema. Entonces, yo generalmente utilizo el tema clásico donde no me presenta esas líneas. Listo, miren, ahí ya no se me ha presentado. Bien, entonces, eso sería un poco la parte estética, pero ya la parte funcional, yo necesito especificar un título, ejes, que es algo fundamental que debe tener los gráficos, si no, no voy a saber de qué se trata ese gráfico, ¿verdad? Entonces, para eso utilizo labs. Sí, dentro de los labs, pues tiene muchísimas opciones, ¿sí? Parámetros donde es cambiar los ejes, los títulos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar el título, sí, en el título pues puedo poner que es en rendimiento académico. Académico por tipo de sostenimiento. Listo. Agregando pues también puedo poner la fuente, ¿sí? El parámetro para especificar la fuente se llama caption, ¿sí? Acá puedo poner como texto pues que la fuente es Ineval. Sí, a veces si tengo dudas de qué otros parámetros puede contener la función, pues voy a ir a la ayuda, ¿sí? Para ver qué otras opciones puede tener. En este caso también veo que existirían las opciones de cambiar los ejes, ¿sí? Mediante YLab y XLab. Sí, en este caso también voy a cambiar los ejes para especificarlos un poco mejor, ¿verdad? En este caso voy a decir que el eje X, ¿sí? Es tipo de sostenimiento. Y el otro eje, pues, va a ser rendimiento académico. Listo, entonces voy a ejecutar nuevamente, perdón, me olvidé acá el más en la línea 33. Sí, y listo, sí, en este caso he ido modificando el gráfico y pues ya va representando algo mejor al original que por defecto me lo había presentado, ¿sí? Perdón, acá Ángel, los... ¿sí? disculpa Ángel, quería, bueno, aprovechando que estamos justo en esta parte, hay algunas preguntas sobre esta sección en la que estamos. Ya. Vane Miranda nos pregunta, ¿cómo podemos modificar las medidas de los ejes? Ya, en realidad no es muy aconsejable que tú modifiques los ejes, y dado que eso implicaría que tú en realidad quieres presentar mayores diferenciaciones mediante un gráfico. ¿Qué quiero decir con esto? En el gráfico, si nosotros visualizamos, pues las diferencias son mínimas si nos fijamos entre particular y fiscal, ya viendo en temas de gráficos. Entonces, lo que suelen hacer es acortar los ejes para que esa diferenciación visualmente sea mayor, pero en realidad visualmente tratarías de engañar. Pero claro, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? Bien, para eso tienes un parámetro que se llama core Cartesian, ¿sí? En este core Cartesian tú vas a poner límites del eje Y.
¿sí? Lo vas a especificar a manera de vectores. En este caso, justo esto íbamos a llegar, ¿no? Todavía no contestar las preguntas porque todo esto lo íbamos a tratar en los gráficos. Entonces, mira, en forma de vectores dices que, no sé, la nota vaya de 4 a, perdón, la escala de 4 a 8. Sí, entonces ejecutas nuevamente. Sí, me olvidé otro parámetro que acá especificas que sí se te va a presentar, ¿no? Se llama expand igual a true, ¿sí? A veces creo que en mi compu no tengo que volver a ejecutarlo y ahí es como que se me presenta, ¿no? Ah, perdón, acá sería de 4 a 8, listo. Acá me he equivocado, el límite sería 4 y que vaya a 8, ¿sí? Entonces, mira, ahí yo he cambiado la escala, ¿no? Que es la pregunta. Entonces, claro, si yo voy cambiando esta escala, no sé, a lo mejor que vaya de 6 a 8. Entonces, cada vez que yo voy haciendo eso, las diferenciaciones visualmente se van a ir haciendo más grandes. Que esa no es la idea, en realidad. La nota siempre va a ir había dicho, va de 4 a 10 y en este caso considero que yo debería dejarlo así. Adicionalmente a esto ingresar debo ingresar en este caso las cifras, que es lo que otro compañero me estaba preguntando, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo ingreso las cifras a este gráfico? Para ello yo tengo otra función que se llama geonText. Sí, entonces en este geonText pues yo voy a ingresar esos valores, lo voy a ingresar como si se tratara de un contenedor. Entonces, bien, a esto, dentro de la ES, yo especifico un label, ¿sí? Dentro de este label, yo digo qué variable necesito ingresar, ¿sí? Necesito ingresar la variable INEP. Todas las etiquetas de esa variable INEP, pues las voy a ingresar, ejecuto, y miren, se me ha presentado ya las cifras. Acá el tema de ingresar las cifras sí es un poco más complicado, dado que a veces deberíamos ir ajustando las posiciones. Por el momento, miren, yo veo una nota y si se percatan, tiene bastantes decimales. Entonces, dado que yo estoy ingresando esta notinep como un texto, también puedo redondearlo. ¿Sí? ¿Cómo redondeo esos valores con la función rounds? Sí, dentro de la variable rounds yo voy a especificar que me redondee a 2 decimales. Vuelvo y ejecuto y miren, ya tengo ahí las cifras. Claro, decía en este caso nos calzó perfecto, pero a veces esto de ingresar los textos podría ser de que nos este 8.7 pues me lo presente por acá, ¿sí? Por acá. Entonces ahí yo tengo que, es un poco más complicado y tengo que ir ajustando la cuadrícula, ¿sí? Los valores. Pero bien, nuestro objetivo es llegar a realizar un gráfico interactivo, entonces estas opciones por el momento, por el momento las dejamos ahí, ¿sí? Entonces hasta ahí ya tendría un gráfico presentable, por decirlo de esta manera. Entonces, no sé si Jefferson, como no he estado revisando el chat, existen algunas preguntas Sí, respecto a esta elaboración de gráficos. sí, justamente, a ver, la siguiente pregunta es respecto a los colores. Nos preguntaban si pueden colocarse diferentes colores a las barras del gráfico. Sí, se puede, pero esto también no es recomendable, dado que en realidad gastaríamos esfuerzos en presentar la información de la misma variable, salvo que tú quieras dentro de estas 4 variables destacar algún punto en específico, alguna barra en específico. Por ejemplo, no sé, quisieras destacar la nota más baja, pero como decía, salvo que tengas grupos, no es recomendable para este tipo de gráficos ponerles diferentes colores. Bien, ¿cómo realizo eso? ¿Sí? Para eso nosotros en vez de podemos realizar, ya vamos a ver con otro gráfico, así creo que nos daría el tiempo y ahí vamos a ver, pero en principio sería con el scale-fill manual, ¿sí? Entonces ahí, en este caso voy a copiar, perdón, la función y la voy a pegar acá, ¿sí? Entonces acá miren, debes ingresar tantos códigos, tantas opciones de respuestas tengas en la variable cualitativa. En este caso tengo 4 opciones, pues deberías ingresar 4 códigos, ¿sí?
Déjame ver si funciona. Ya, no me funciona este Scale Vamos a ver con otro gráfico, pero en principio sería con el Scale manual, ¿sí? Bien, otra pregunta y ya con esto termino para continuar. Me parece que era otra pregunta, ¿cómo ajusto en este caso estas opciones? ¿Sí? A veces se dan desajustadas, me pregunto. Entonces acá sí en realidad toca ir manualmente, en este caso dentro seguido de este guion text, pues tenemos dos opciones, que es Bijas, sí. Entonces estos parámetros me permiten ir ajustando esos valores o etiquetas que he puesto. Entonces, por defecto lo voy a dejar en 0.5 a las 2, ¿sí? Si yo voy cambiando esto, se va moviendo. No sé si podemos ir viendo, ¿verdad? Entonces, la etiqueta se va moviendo y entonces, pues, acá nosotros deberíamos ir jugando con estos números para ir ajustando. En principio, a las 2 le he dejado en 0.05 que me funciona bien, pero a partir de esto, ustedes podrían ir jugando para ir cambiando a las etiquetas. Bien, entonces, ¿cómo realizo ya un gráfico interactivo? A partir de este gráfico estático. Entonces, los gráficos también yo puedo guardarlos en un objeto, ¿sí? En este caso voy a guardarlos en un objeto que se llame P1. Podría ser cualquier nombre. Entonces, bien, vuelvo a ejecutar y listo. Entonces, acá simplemente yo utilizo la función ggplotly. Sí, ggplotly. Y acá ingreso mi objeto de gráfico. Pero no me he equivocado, es con doble G. Listo. Bien, una vez que yo he ejecutado, voy a hacerlo en grande. Por favor, me confirman si lo están viendo en grande. Sí, Ángel. Listo, miren, y se me ha transformado automáticamente en un gráfico interactivo, ¿sí? Donde si yo pues desplazo en una barra me dice que el tipo de sostenimiento, me da la nota promedio con todos los decimales. Sí, en realidad la herramienta es medio intuitiva. Por ejemplo, acá tenemos una lupa. Sí, podemos ir agrandando o achicando. Miren, allá cambió la escala, se fue haciendo más grande y ya se cambió la imagen. Entonces, acá en realidad con otro tipo de gráficos, esta información se vería mucho mejor. Bien, listo. Entonces, miren, ya tengo mi primer gráfico. ¿Qué pasaría si yo este mismo gráfico quiero transformarle a un gráfico horizontal? Entonces, miren, estos aspectos que hemos visto hasta el momento son los más importantes para realizar un gráfico de un ggplot. Entonces, si yo quisiera transformarle a barras horizontales, es tan sencillo como volver a copiar el mismo código. Lo único que va a cambiar es una pequeña opción dentro de este gráfico, ¿sí? Esta pequeña opción es transponerle, ¿sí? El eje X y el eje Y. ¿Cómo realizo eso? Para ello tengo un comando que se llama CoreFlight. Listo. Ya, este CoreFlight no, por defecto lo voy a dejar sin ningún parámetro. Vuelvo a ejecutar nuevamente. Ejecuto nuevamente el parámetro, el P2. En este caso, a ver qué contiene. A ver, me salió un error. Déjame ver. Ya voy a ejecutarlo hasta ahí. Y miren, en este caso ya se traspuso, ¿sí? Claro, en este caso la coordenada en realidad me salió hace ratos un error porque ya habría que cambiarlo, ¿no? Dado que ahora esta coordenada, la notineb, la variable de tipo numérica, pues ya estaría en el eje X, ¿sí? Entonces necesito cambiarlo y acá lo mismo, necesito en este caso, se han invertido los papeles de las etiquetas. En este caso, el tipo de sostenimiento ya estaría en el eje Y
y el rendimiento académico, la etiqueta en el eje X, ¿sí? Ejecuto nuevamente y listo, ya tengo ahí mi gráfico, entonces ya he realizado un gráfico de barras. Súper fácil, ¿sí? Entonces, todo esto va a estar dado en el GeoBars. Bien, para esto, y así se realizarían todos los gráficos. Bien, en honor al tiempo, para realizar otros tipos de gráficos, tengo otro resumen que en este caso voy a copiarlo, ¿sí? Básicamente es el resumen de información por AMI. El código AMI es el código de institución educativa. Eso voy a sacar el resumen por tipo de sostenimiento y área. Entonces, bien, tengo acá este tipo de gráficos, perdón, de resumen de información. Entonces, a partir de este resumen de información, lo que se suele hacer en exploración de datos es gráfico de caja y bigotes. Pero adicional a ese gráfico de caja y bigotes, nosotros vamos también a graficar las densidades, que ahora es un gráfico que nos da mucha más información, que se llama gráfico de violín. Sí, entonces, ¿cómo funcionaría este gráfico de violín? Bien, siguiendo, básicamente vamos a volver a seguir nuevamente las estructuras. Sí, en este caso, sí, voy a decir que mi resumen, en este caso mi data se llama AMI. Sí, dentro de la ES, pues yo voy a especificar en este caso qué necesito en cada una de las variables. Si en el eje X necesito el TP sostenimiento, voy a hacer un gráfico de violín por tipo de sostenimiento. ¿Sí? En el eje Y, pues voy a poner la nota INEP. Acá, listo. Seguido de eso, pues continúo y voy a utilizar un Geom Violin, ¿sí? Geom Violin, ¿sí? Listo, entonces voy a ejecutar hasta ahí, perdón, me he equivocado en la data, se llama AMI con E al final. Acá me estoy volviendo a equivocar, es Geom INEP, me dice que no encuentro, ¿ya? Creo que acá he tenido varios errores. Ya, vuelvo nuevamente a la base, a veces suele pasar, ¿no? Miren, en este caso el resumen de la información dice INEP, la media, que es lo que yo he calculado. Entonces, acá en el INEP voy a calcular la media. Listo. Y miren, ya se me ha graficado un gráfico de violines. Este gráfico de violines me grafica densidades o lo que vendría a ser la curva, las curvas de densidades, ¿sí? Adicionalmente a esto, pues yo puedo incluir un gráfico de caja y bigotes, ¿sí? Complementario a este gráfico. Para eso yo voy a utilizar un GEONS continuo boxplot, ¿sí? Miren, ejecuto de esa manera y pues ya me ha dado el gráfico de densidades y el gráfico de boxplot en la misma parte. Claro, acá podemos seguir acomodando este tipo de gráficos. Sí, bien, en este caso la caja de bigotes pues está muy ancha, que interfiere en el análisis del diagrama de densidades. En este caso, ¿cómo ajusto ese boxplot? ¿Sí? Para eso, pues yo necesito establecer el ancho, ¿sí? De esa caja de bigotes y lo va a poner en 0.03. Entonces, miren, volví a ejecutar y pues ya se me hizo más angosta, cosa que me permite interpretarlo de mejor manera. ¿Qué más puedo realizar este gráfico? ¿Sí? Un poco la interpretación, dado el tiempo, no daría tanto para analizarlo, ¿sí? Pero bien, por un lado, el diagrama de caja y bigotes, pues nos va a mostrar cómo estarían nuestros datos referente en este caso a un intervalo de confianza, ¿sí? Donde vamos a ir viendo en cuartiles cómo estarían nuestros datos. Acá ya a primera instancia, analizando el gráfico, nos dice que los fiscales, pues la mediana sería la más baja respecto a los otros tipos de sostenimiento y es algo normal que pasa
en evaluación educativa. Por regla general, a las instituciones, al menos en países subdesarrollados, pues a las instituciones particulares en promedio les va mejores que a las fiscales, ¿verdad? Bien, ¿cómo podemos seguir mejorando este tipo de gráficos? ¿Sí? Acá voy a copiar el scal.file, ¿sí? Para darles colores a cada uno de los gráficos. Bien. Listo, vuelvo a ejecutar. Perdón. Ya, antes de poner estos colores manuales, es muy importante un tercer parámetro dentro del contenedor, ¿sí? Entonces, dentro de este contenedor, nosotros vamos a establecer un fill y decir que vamos a colorear por la variable TP sostenimiento. Listo, en este caso, miren, ya tengo diferenciado, en este caso solo quise destacar, no sé, en este caso he utilizado un color más opaco, pero podría ser un color más llamativo, ¿sí? En este caso quise destacar fiscal con un color más tenue. Entonces, de esta manera, con el Scale manual, es lo que tú puedes establecer colores. De ahí, este tipo de gráfico, pues, va a ser normal al que vimos de barras. Podemos darle etiquetas, cambiarle a un tema clásico, por ejemplo, a un tema clásico, ¿sí? Entonces ya los códigos básicamente se van a volver a repetir de lo que vimos del gráfico de barras. A este gráfico también podemos transformarle a un gráfico interactivo, salvo que en esta transformación del gráfico interactivo solo podemos graficar ya sea un boxplot o las densidades. Entonces, ¿qué va a pasar si yo decido transformarle este gráfico P3? Listo, miren, ya solo me presenta el de densidades, pero lo interesante ya de transformarle a dinámico, pues miren, es que me va presentando el valor máximo, el cuartil 3, la mediana, el cuartil 1 y los valores mínimos. Sí, igual no, si vamos moviéndonos dentro del gráfico de densidades, pues inclusive nos da el valor de la densidad. Y adicionalmente a esto, en caso de que tuviéramos valores atípicos que nos representa también en el gráfico de violín, pues nos dicen, miren, cuáles serían estos valores atípicos. Lo interesante también de estas gráficas de transformar interactivas es que yo puedo ir aplicando filtros. Miren, yo marqué la opción fiscal y se desapareció la opción fiscal, ¿sí? Entonces esto también me permite realizar comparaciones. Listo, entonces de esta manera funcionan los gráficos interactivos. Bien, tal vez vamos viendo ya solventando algunas preguntas. Franklin nos dice cómo incluir las medias en los box, en el gráfico botplots. Sí, correcto, entonces acá tenemos un comando que se llama summary, ¿sí? Dentro de este summary, nosotros ingresamos una función .y, ¿sí? Esta función .y es lo que vamos a encontrar y vamos a decir, grafícame la media, ¿sí? Y aquí lo vamos a poner solo con un puntito, con un geont, ¿sí? Y acá vamos a decir, grafícamonos un punto. Esto ya es un poco más avanzado, por eso no les quería mencionar. Y acá pues ponemos un color. Sí, el color, bueno, acá sí ya solo lo voy a poner a red. Bien, déjenme ver. Acá me equivoqué. Solo es decir, necesito la media. A ver. Voy a ver de este P3, ¿no? En gráfico, miren, ya tengo ahí graficado la mediana, ¿no? Dentro del, perdón, dentro del gráfico. En gráfico estático, de la misma manera. Esta parte buena pregunta,
Me confirman si lo están viendo. Entonces, acá es importante, ¿no? Se dice que en una distribución normal, tanto la media, la mediana y la moda deben coincidir para que se considere una distribución normal. En este caso, dentro, ya para los que saben interpretar los gráficos, dentro del box plot, te dice que dentro de la cuadrícula, la línea negra, ¿sí? Te representa la media de nuestros datos y te dice que en una distribución normal, la media y mediana deberían coincidir. Pero en este caso vemos que en todas las gráficas, la media con la mediana distan un poco. Entonces acá ya podríamos decir que la distribución no es normal, que solo estamos comprobando con el gráfico de densidades. Bien. Chévere, se puede hacer gráficas Diceboards con gráficas interactivas. Para eso utilizas el Plotly, ¿sí? La función, perdón, la librería Plotly con un Shine. Se puede realizar ese tipo de cosas. Bien, listo. Dado el tiempo, con esto ya terminaría. Podemos realizar también otro tipo de gráficos que van a encontrar dentro del script, ¿sí? Y esto es cuando nosotros tenemos gráficas, tenemos dos variables del tipo cuantitativas y queremos representarlo en un gráfico, pues el que nos conviene y nos cae perfecto es el gráfico de dispersión. Entonces, todo lo que hemos visto va a seguir exactamente la misma lógica. Simplemente dentro del script, en honor al tiempo, pues voy a copiarlo nada más, ¿sí? Y lo voy a ir analizando en este caso, ¿bien? Entonces, miren, sería este script. Entonces, como pueden ver, especifico mi data, especifico mis variables. En este caso, este sería el X, este sería el Y. Sí, que en este caso, esta gráfica de dispersiones, yo voy a graficar el IC por el INEP, ¿sí? En este caso, yo ya cambio a un geom point, dado que voy a graficar dispersiones. La única diferencia es que en este caso, cada punto lo voy a representar por el número de estudiantes que se evaluaron en cada institución educativa. Sí, entonces, listo, ejecuto. Voy a ver el gráfico. Y listo, tengo el siguiente gráfico. Sí, voy a ver si se comparte en grande. Me confirman, por favor, si se ve en grande. ¿Lo estamos viendo en grande? Sí, Ángel. Ya, listo. Entonces, miren, acá yo he graficado el nivel socioeconómico por el rendimiento económico a nivel de institución educativa. Entonces, acá surge una teoría en la evaluación educativa que te dice que a los chicos que asistan a instituciones particulares, dado que ellos tienen disponibilidad de recursos económicos, les irá mejor en evaluaciones educativas, ¿sí? Entonces, esto te quiere decir que los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes tienen influencia significativa en el rendimiento de los chicos. Claro, no es causal, pero en esta gráfica sí nos da cierta relación. Entonces, esta relación nos dice que a mayor nivel socioeconómico, mejor le irá a los estudiantes a nivel de institución educativa. Y si nos fijamos en los puntitos a los particulares, si esto lo dividiríamos en 4 partes, déjenme ver si lo tengo acá. Perdón, si desde el punto 0 del índice socioeconómico lo dividiría más o menos en 7. Sí, entonces miren, en el primer cuadrante vemos que están más ubicadas las instituciones particulares, que quiere decir que tienen un nivel socioeconómico alto y un rendimiento académico alto. Pero si nos fijamos, en este caso, en las particulares, ellas estarían en los 2 cuadrantes izquierdos, donde si nos fijamos en este cuadrante de acá es peor todavía, o sea, tienen bajo nivel socioeconómico y un rendimiento académico bajo. Listo, entonces se representa ese tipo de información. Ya lo que les quería enseñar, y con esto termino. Sí, es en realidad qué pasaría si yo necesito realizar esta misma gráfica por otra variable. Sí, ¿qué tal si necesito representar esta gráfica para ver las relaciones en el área urbana y en el área rural? Para eso, al mismo código,
solo le vamos a agregar un facet wrap. Sí, esto acá nosotros especificamos el tipo de área. Y otra variable, ejecuto nuevamente. Ya. Acá creo que se me borró algo, perdón. Era el eje Y igual a INE. Listo, vuelvo a ejecutar nuevamente, lo vuelvo a hacer en grande. Entonces, miren, acá ya puedo comprobar la misma gráfica entre rural y urbano. En este caso, a nivel país, hay pocas instituciones municipales que son por el punto amarillo, pero si solo nos fijamos entre los municipales en área urbana y rural, vemos que en la área rural, las líneas que están acá marcadas marcan líneas de tendencia. Si nos fijamos en el tipo municipal, eh, la tendencia en el área rural es más pronunciada que en la urbana. Entonces, lo que nos quiere decir es que tiene un mayor impacto en nivel socioeconómico, en el rendimiento en el área rural que la urbana, ¿sí? Entonces, así interpretaríamos. Si quisiéramos mejorar los análisis, a lo mejor podría ser con unas gráficas interactivas. Vamos a transformarla en una interactiva, ¿sí? No nos olvidemos que era el ggplot, ¿sí? De P4. Listo, voy a verla nuevamente en grande. Perdón. Listo, entonces miren, acá tengo ya las gráficas interactivas, inclusive si yo desplazo en un punto, pues ya me da los valores, ¿no? Me dice qué tipo de sostenimiento es. Pero acá, ¿qué pasaría si yo solo quiero comparar, en este caso, particulares y fiscomisionales? Entonces, simplemente en los puntos, miren, voy seleccionando para eliminarlos. En este caso, miren, solo voy a comparar particulares y fiscales dentro de la gráfica de las dos áreas. Pero, ¿qué pasaría si yo solo, volviendo al ejemplo anterior, solo quisiera ver en este caso las municipales? Sí, para ver las líneas tendenciales y los gráficos. Entonces, así funcionaría este tipo de gráficos. Perdón que acá me he equivocado, un error que dice brechas en vez de brechas. Pero bien. Entonces, básicamente el taller, como ven, es interesante elaborar los gráficos, pero en realidad sí se requiere un poco de tiempo y dedicación. Entonces, lastimosamente, no nos ha dado el tiempo para ir abordando más, ¿no? Y seguir viendo otro tipo de gráficas, pero espero que lo que hayamos tratado el día de hoy, pues, les haya sido de utilidad. En este caso, en este tiempo que nos queda, antes de responder un poquito al final las preguntas que ya hemos ido haciendo, pues teníamos una sorpresa para este taller, ¿sí? Y es que nosotros se está armando un curso de 40 horas, o sea, ya tenemos de hecho armado el curso de 40 horas donde pues vamos a abordar desde el tema del procesamiento, resumen de información hasta elaboración de gráficos, pues, y la sorpresa es que a partir de lo que hemos visto en el curso, pues vamos a hacer un pequeño juego, ¿sí? Y al ganador pues se le va a obsequiar a las dos personas ganadoras, pues se les va a obsequiar el 50%, ¿sí? De una beca para este curso donde se abordará más al detalle estas clases que hemos, o estos talleres que hemos estado viendo estas semanas, ¿sí? Entonces, para los que deseen participar, ¿cómo va a funcionar, sí? Bien, les voy a explicar cómo funcionaría esto, bien. Bien, respondiendo a la pregunta de Daniel antes de continuar, en realidad los gráficos interactivos siempre va a ser recomendable guardarlos en formato HTML. Dado que en PDF o en Word pues se te van a transformar automáticamente en estáticos. Entonces siempre deberías buscar guardarlos en HTML donde se te va a generar localmente una dirección como internet, donde accedes a ella pues y ahí va a aparecer tu gráfico interactivo. Bien, por favor, los que desean participar en esta trivia de preguntas para ganarse la beca, pues por favor, todos ingresemos a la página www.menti.com, ¿sí? Bien, una vez que ingresemos a esta página, lo copio en el chat. Bien, acá en el chat, una vez que ingresen al link, pues les va a pedir un código, ¿sí? Por favor, ingresemos
el siguiente código. Sí, es el... Espérense, un momentito, voy a dejar de compartir. Sí, escribe en el chat, por favor, el código que necesitaría que ingresen en la página. Sí, por favor, ingresen ese código. Ya, me esperan un momentito que... Estoy teniendo problemas con la página. Entonces ahí les va a pedir en este caso de que ingresen un nombre, ¿sí? Por favor, en la página ingresemos un nombre, de preferencia también el apellido en caso de que exista nombres o varias personas con el mismo nombre, ¿sí? Por favor, me confirman si voy a compartir en este momento en qué consiste básicamente el juego. Sí, se van a realizar 4 preguntas relacionadas al taller que dictamos el día de hoy. Lo importante es que contesten en el menor tiempo posible y una vez que ustedes contesten, pues se les va en este caso a, eh, a dar una puntuación por cada respuesta correcta, ¿sí? Sino que un momento, no sé, ya listo. Voy a resetear todos los resultados. Ya, por favor, vamos a empezar. Me confirman si ya tienen todos ingresados o la mayoría. Entonces, miren, la primera pregunta es, ¿qué función de R me permite transformar una gráfica estática a dinámica? ¿Sí? Bien, correcto. La mayoría respondió ggplot, ggplotly, ¿sí? Un momentito. Creo que, no sé, no se me está pasando. Eh, creo que, mil disculpas, creo que se me colgó la página, no, no se me está pasando. Sí, correcto, quiero pasarle, pero Ángel, tal vez déjale de compartir la pantalla un momento. ya. Ah, ya, perdón, ahí sí creo que se me pasó. Listo, en este caso miren las personas que respondieron bien, la mayoría y lo hicieron súper rápido. Ya, vamos a ver la siguiente pregunta, ¿sí? No, no sé, en realidad, perdón, no sé qué pasa. En realidad es como que yo hubieran contestado todas las preguntas, pero me dicen que no contestaron los chicos.
No, en realidad, mil disculpas, creo que no vamos a poder realizar esta sección. Sí, en realidad no se presenta. Sí, mil disculpas por eso. Sí, bien, en este caso creo que ya no podemos hacer este taller, esta sección, ¿no? Pero en caso de que tengan preguntas, pues para contestarlas en estos 10 minutos. Ángel, si tal vez estás de acuerdo, se podría considerar las respuestas de la única pregunta que se realizó para no quedar mal a los participantes. Sí, correcto. Déjame, en realidad serían, Ya le eh, volvemos a intentar, Ángel. Vamos respondiendo las preguntitas. ¿Les parece, ya, chicos? sí, sí. Chévere. A ver, Ángel. Dale, Jeff. Listo, ¿con quién empezamos? A ver, tenemos una consulta. Ya, de Edan. Nos consulta. Quisiera de pronto conocer qué función me permite servir para graficar, me puede servir, perdón, para graficar varios gráficos de barras de diferentes variables que tiene la misma escala. Por ejemplo, tengo 3 variables que tiene una escala de 1 a 4 y me interesa ver esas 3 variables en un mismo gráfico y si es posible. Sí, sí es en este caso posible, concatenando en este caso las diferentes bases de datos, digamos. Como viste, yo en este caso, eh, explicando, ¿no? Voy a compartir pantalla. No sé si están viendo el R. Sí, estamos en el RA. Ya, voy a volver al gráfico de violines, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el gráfico de violines en realidad yo puse 2 gráficos, ¿verdad? El de violín y el boxplot. En este caso podrías combinar de la misma forma, ¿sí? 2 gráficos eh, uniendo 2 funciones. En este caso volviendo a repetir la función, ¿sí? Listo, entonces sí se puede. En este caso el script ya se les compartió previamente. Gracias, Jim, que otra vez lo volvió a compartir. Bien, podemos realizar. Tengo otra pregunta. No sé si vamos en orden. Por favor, me ayuda Jefferson, ¿cuál contestaríamos? Claro, a ver, Denis Satoche nos pregunta, ¿cómo podría cambiar los tipos de fuente en el gráfico? Por ejemplo, Arial, Times New Roman, etcétera. Ya, vamos a ver en este caso en los labs, ¿sí? En este caso no recuerdo. Ya, dentro de los labs existe una opción, en realidad, un parámetro donde puedes ir, en este caso, cambiando, ¿sí? En este momento no recuerdo exactamente cómo se llama, pero podrías ir viendo en las ayudas de los labs. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Harold Jason nos pregunta, al tener factores en la variable X, ¿es posible incluir el boxplot dentro de cada uno de los violines plot generados? Tener la variable X. En realidad no me ha quedado muy clara la pregunta, ¿no? Dado que dentro de cada uno de los violines, mira, hemos incluido un box. Sí, no sé si por ahí va la pregunta, pero en este caso sí se lo ha realizado, no se lo ha incluido. Listo. Harold, si tal vez la consulta estaría respondida con esto, pues ahí nos dejas una notita. Si no, nos puedes preguntar nomás otra vez. Santiago Delgado nos pregunta, ¿existe alguna página igual para descargar una base de datos, así como lo hizo con el de ser bachiller, pero sobre empleo y desempleo? En este caso, entrarías al INEC, ¿no? Donde tienes empleo INEC. Sí, que vendría a ser, si mal no recuerdo, es la ENEM, ¿no?
Entonces, mira, ingresado a la página, acá tienes una base de datos donde dice SP. Están viendo el internet, ¿verdad? Sí, Ángel. Ya. Entonces, miren, al igual que hice con la Ser Bachiller, donde dice descargar SPSS, doy copiar dirección de enlace. Esta dirección de enlace la pego en el R y repetiría el proceso normalmente que lo he hecho, ¿sí? Entonces, lo bueno de este link que veo posiblemente puedas hacer un proceso automático. ¿A qué me refiero? Si te fijas aquí, te dice 2021, marzo 2021. Pero yo probaría a lo mejor con este mismo enlace, pero cambiándole en este caso a se me ocurre a marzo 2020. A ver si también se te descarga. Yo creería que sí, dado que estos links del INE son sistemáticos. Entonces, la Enendo, pues, se la aplica trimestralmente. Entonces, yo creería que si aquí en este puedes hacer un proceso de bucle, probarnos, cambiarle a 2020, a 2019, a ver si se te va descargando las bases. Listo. ¿Alguna otra consulta? Sí, Ángel. Denis Atoche nos pregunta, quisiera saber la manera de obtener la ecuación por defecto de la función stat_smooth y la forma de adicionar en el gráfico. Ya, para eso necesitaríamos en realidad que se construya un modelo y ese modelo se ingrese como texto. El stat smooth sí es básicamente esta parte, a ver, no sé la ecuación en qué gráfico te refieres porque la una que habría es con el Geon smooth, ¿sí? Donde tú aquí estás graficando las tendenciales con un modelo lineal. En este caso, si quisieras un modelo lineal, no sé si iba por esta parte, la función es el LM, ¿sí? Donde aquí tú vas a construir tu modelo y vas a construir la ecuación. Entonces, esa ecuación lo ingresarías como texto dentro del gráfico. Bien, ahí Víctor veo que dio una opción. Sí, la opción para el compañero de cambiarles tipo de letras, ¿sí? Donde dice que está utilizando la función tem. Muchas gracias, Víctor, por esa aportación. Está en el chat. Tal vez alguna otra consulta. Vane Perdón, Miranda sí, nos pregunta. sí, solo para también contestar a nuestros amigos que nos siguen en Facebook. Eh, Andrés Barcenes nos pregunta, ¿hay cómo graficar una variable cuantitativa y una cualitativa como productos y cantidades? Es una pregunta general, ¿no? Sí, justamente el gráfico de barras es el que nos ayuda, ¿no? Volviendo al tema del gráfico 1, pues acá estamos graficando una variable cualitativa que sería el tipo de sostenimiento y una variable cuantitativa que vendría a ser el rendimiento académico. Claro que sí. Esa es la opción más común para realizar gráficos. Chévere. Eh, Eulios nos saluda desde Perú. Nos dice, ¿cuál es la forma adecuada de presentar gráficos para ser visualizados en teléfonos móviles? Recordando que el tamaño de pantalla es menor en comparación con una laptop. Correcto. En realidad ahí ya vendría a ser en realidad eso ya es un tema básicamente del contenedor en la API que estés desarrollando o en la página web que estés cargando, ¿no? En realidad acá nosotros estamos realizando simplemente en local, en nuestra computadora, pero si esto ya quieres cargarlo en internet o en alguna API, en realidad ahí es donde se debería tratar estos asuntos. En realidad no he cargado a ninguna API la información. Más bien lo he cargado es en Shines, ¿no? O sea, lo he tratado más en forma local. Bien, ¿alguna otra consulta? Ángel, Vane Miranda nos pregunta si se puede poner doble Y para un gráfico. Dos ejes Y. Eh, Me disculpas, en realidad la pregunta no me ha quedado clara, ¿no? ¿Por qué pondría dos ejes Y o te refieres dos etiquetas? Vane, por favor, si tal vez nos puedes aclarar esa parte, muchas gracias. Mientras tanto,
Ronald Flores pregunta, ¿cómo puedo mostrar un resumen de toda la base de datos a analizar mediante un gráfico? Total de observaciones, total de datos, NA, total de variables cualitativas. O sea, mediante gráficos. En realidad en este momento no recuerdo una función, pero sí podrías darle en este caso a nuestra base, al menos de manera eh, descriptiva, utilizar el comando summary. Sí, el comando summary, una vez que le digitas de toda la base, pues te va a ir dando descriptivos de cada una de tus variables. Generalmente las que son de tipo carácter, el único que te va a decir es la extensión, la clase, el modo, pero una vez que nosotros vayamos a las variables de tipo numéricas o tipo cualitativas, en general, mira, por ejemplo, en la etnia te dice cuántos afroecuatorianos hay, montubios, indígenas, blancos mestizos, los perdidos. Sí, en general. En el caso de las variables cuantitativas, en este caso, perdón, veo que saqué de la variable que no le procesé. Sí, voy a sacar de la variable que ya transformé de numéricos, de factores a numéricos. Entonces, en este caso, para las variables cuantitativas, mira, ya te presento un resumen que sería el mínimo, la media, mediana, el máximo. Pero tengo otra opción, en realidad, que es también para elaborar gráficas de ggplot. Es, en este caso, la librería se llama Esquisse. Una vez que tú le instales en los add-ins, se te va a habilitar esta opción, mira, donde también puedes realizar gráficos de manera intuitiva. Entonces, pero, ¿qué quiero decir con esta herramienta? Podría ser otra alternativa. Por ejemplo, yo voy a seleccionar mi dataset, ¿sí? Una vez que yo hago la importación, creo que está un poco pesado, pero te quería mostrar acá, cuando hagas tú ese tema de importación, déjame ver nuevamente, ahí se te van a habilitar déjame ver, importar. Ah, no es acá. Es cuando tú importas una base externa, ¿sí? Puedes importar también una base externa. Al momento de importar esa base externa, pues acá al final, mira, te da descripciones de las variables y al final de las bases te ofrece el tipo de variable y en muchos de los casos, como ahorita solo importé una al azar, acá se te va a aparecer cuántos datos perdidos tienes de cada una de las opciones de respuesta. Esta herramienta también, una vez que ya importes en forma intuitiva, pues te va a permitir también realizar los mismos gráficos que hemos hecho con el ggplot, ¿sí? Donde solo vas a ir arrastrando en el eje X, en el eje Y y seleccionando el tipo de gráfico. Pero acá también puede ser una opción para ir validando cuántos perdidos tienes variable a variable. Listo, eso sería. ¿Alguna otra consulta? Listo, Ángel. He revisado todas las demás preguntas y solamente quedaría una por responder. Las demás ya se han ido respondiendo con otras respuestas y en el curso directamente. Alejandro Hurtado nos pregunta, ¿puedo incluir ggplot en LaTeX y seguiría siendo dinámico? Recuerden que el ggplotty es estático, ¿no? En realidad, perdón, ggplotty, si tienes razón. En este caso puedes utilizarlo en LaTeX, pero como te decía, en realidad eso debes cargarlo en código HTML, o sea que vas a subirlo como una página, digamos. Si eso ese código LaTeX, pues lo subes a un PDF, a un Word, el gráfico va a seguir siendo estático, no va a haber cambios. Sí, Edan, la función esquisse se instala. Una vez que se instala, se te van a aparecer se te va a habilitar en este caso en las opciones add-in. Sí, acá lo estoy señalando con el mouse. Una vez que instalas, se te habilita esa opción llamada esquisse. Chévere. Listo, Ángel, entonces creo que podemos concluir el taller, pero bueno, sin antes, con todos, como Ángel nos indicó hace unos minutos, realmente para ya analizar y revisar todas las funciones que nosotros podemos realizar con los gráficos, sí necesitaríamos más tiempo y para nosotros sería un gusto poder asesorarles y también ayudarles con todos estos tips.
Sin embargo, como Ángel igual les mencionó, el día lunes 3 de mayo, nosotros empezaremos un taller un poco más grande, justamente de R, que se desarrollará por 4 semanas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? Profundizar en las diferentes bondades que justamente esta herramienta nos da para procesar, analizar y presentar datos de manera inteligente y profesional. Entonces quedan cordialmente invitados y yo creo que igual ya nos comunicaríamos con las 2 personas que podrían acceder a esta media beca que Ángel ya nos ofreció de antemano. Y adicional, me gustaría por favor invitarles a que visiten nuestras redes sociales, especialmente nuestra red social Facebook, ya que en esta red nosotros vamos a cargar todos los cursos, principalmente los gratuitos que ofrecemos y que de hecho este está siendo compartido y ya lo pueden encontrar directamente en nuestra página de Facebook como Ciencia de Datos Ecuador. ¿Listo? Como un incentivo a las personas que pongan su comentario dentro de nuestra página de Facebook, vamos a ofrecerles un 10% de descuento en el taller que se va a desarrollar desde este lunes. Nosotros les haremos llegar la información de este taller. Sin embargo, aquí ya Anderson nos ha colocado la página de Facebook para que ustedes puedan ingresar y ahí pueden encontrar toda la información al respecto. No sé, Ángel, Anderson, una quieran... precisión. Sí, sí, solo una precisión. Chicos, este 10% de descuento que Jeffo les acaba de ofrecer es por que nos recomienden o nos califiquen en nuestra página de Facebook. Les acabo de pasar el link. Y bueno, pues muchas gracias, chicos. Pueden inscribirse, escribirnos directamente a la página. Las inscripciones están habilitadas hasta el lunes por la mañana. Con confianza nos escriben que estaremos respondiéndoles de inmediato. Más bien, pues les agradecemos, chicos, a todos. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Ángel, por Listo. tu tiempo también. Gracias, Anderson. Nada más una pequeña acotación, ¿no? La siguiente semana también estaremos dando un taller gratuito de web scraping, ¿no? Que básicamente es recopilar información desde las páginas web. En este caso, vimos un adelanto, ¿no? Cómo descargarnos directamente de un link, pero existen páginas más complicadas donde debes dar un clip, ingresar un RUC, loguearte y a partir de eso, pues, poder descargar la información. En ese caso, si es que están interesados, pues, el siguiente viernes al mismo enlace nos estaremos viendo para un taller gratuito de web scraping para las personas que estén interesadas. Eso nada más y no siendo más, pues una feliz noche y espero que les haya servido este taller pese a las múltiples inconveniencias que hemos tenido. Gracias, Ángel. Pedro Venegas nos dice que es nuestro fan en Facebook. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Síganos que todos los jueves o viernes estamos dando este tipo de charlas gratuitas en diferentes temas relacionados con análisis de datos. Les agradecemos mucho, chicos, que tengan una bonita noche. Hasta pronto. Muchas gracias, una buena noche con todos. Gracias, Ángel. ¿Listo?